como algo que están las cónicas, está esta conexión extraña que hay entre el álgebra y la geometría. Ya parece como que el edificio está terminado, pero ¿cómo se construyó ese edificio? ¿Cómo fue que la geometría analítica fue evolucionando poco a poco? ¿Alguien tiene algún ejemplo histórico de geometría analítica? ¿Para qué servirá o para qué se habrá empezado a construir en un principio? ¿Quién de aquí es físico? ¿Nadie? ¿Tú eres físico? Tú deberías estar participando ahorita. Yo llevo geometría moderna. Como que los fastidian en geometría moderna durante todo el semestre. Los postulados de Euclides. ¿En qué libro venían esos postulados? Los elementos, exactamente. ¿Será que la geometría surgió con los griegos? ¿O viene de antes? No, ya. No creo. O sea, yo pongo una formalización de esa cosa porque, no sé, por ejemplo, si antes trabajaban con cuadrados, pues quién sabe si existían, ¿no? Por ejemplo, si construyó, digamos, un cuadrado. O sea, no creo que viniera de usted, jamás él, pero como que le hizo un poco más riguroso. Muy bien. Vamos a necesitar un micrófono para que los de línea escuchen. Ah, creo que sí los traigo. ¿Sí los traes? Sí. Vale, vale. Entonces, lo que tú... ¿Cuál es tu nombre? Cristian. Ok. Cristian comenta que Euclides nada más como que formalizó, ¿no? Como que hizo el compendio. Más o menos. Sí, pues. ¿Habrá habido geometría antes de los griegos? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? Nadie dice que no, ¿no? ¿Qué civilización anterior a los griegos tenía geometría? ¿Eh? En general todas, porque todas construían con una formalización y expresión de figuras, pero ya cuando llegó Euclides solo le dio como la interpretación matemática y la práctica fue desarrollar los dibujitos terminales. Pero pues números y figuras ya existían. Números y figuras ya existían. Pero ¿cómo eran esos números y esas figuras? Pues, por ejemplo, de los egipcios sí sabemos, ¿no? Los egipcios sí tenían geometría, si no, pues ahí las pirámides, ¿de dónde salen? O cómo se hace para mover esas piedras tan grandes, o todo lo que sabemos de los egipcios. Los egipcios al menos sí sabemos que tenían buen uso de la geometría. De hecho, se dice que Pitágoras estudió con los egipcios y que de allá de Egipto trajo la geometría a Grecia. Y antes de Egipto, los mesopotámicos, ¿qué hicieron los mesopotámicos? Pues también tenían un sistema para contar y escribir con la escritura. Ok, tenían, pero esos números, ¿no? Geometría. También tenían sistemas de Ok, entonces los mesopotámicos también tenían algo de geometría. Y antes, ¿qué tanto atrás nos podemos ir? Puede ser cuando los seres humanos empezaron a distinguir entre diferentes figuras, aunque no tuvieran como forma de decirlo directamente, pero ya tenían como esa intuición para ir como localizando ciertas diferencias entre algunas figuras o otras, que propiedades técnicas, algunas que son como más piramidales, otras más puntiagudas, u otras como más redondas, que pueden usarse para mover sea cosas, tanto carretas o gelas para que te desplazasen a un gran o una puntiaguda. Es interesante lo que dices, ¿no? Sí, parece que es geometría ahí desde la invención de la rueda, ¿no?
¿Sí? ¿Por qué la rueda se llama rueda? ¿Por qué el triángulo se llama triángulo? ¿Y por qué el cuadrado se llama cuadrado? Sí, la geometría es difícil hacer un trazo exactamente de dónde viene. Podríamos decir que justamente la geometría surge cuando empieza a haber un estudio concreto de todas estas habilidades humanas que son el reconocer las formas y el reconocer para qué sirven. La geometría analítica surge mucho después. Es decir, durante muchísimos siglos, la mejor geometría era la que habían hecho los griegos, ¿no? Ptolomeo genera uno de estos primeros avances en el año 600 a.C. Después llega Pitágoras, 800 a.C. Luego llega Pitágoras, 200 años después, y luego llega Euclides, otros 200 años después. Es decir, el transcurso de la geometría griega, al menos son 600 años de transmisión de conocimientos de unos a otros. Se iba pasando muy de poco en poco. Y después de los griegos llega el Imperio Romano, y el Imperio Romano pues se queda contento, ¿no? Dice, pues los griegos avanzaron bastante, vamos a quedarnos acá. Y durante toda la época del Imperio Romano casi no hubo avances, fueron como notas al margen de los cuadernos que habían hecho los griegos, y no hubo realmente más cosas, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo empezó a haber otro avance importante en geometría? Después del libro de los libros de Euclides, ¿qué es lo que les viene a la mente en términos de geometría? Los griegos ya sabían algunas cosas de astronomía, ¿no? Habían medido el radio de la Tierra. ¿Sí? Pues al menos los griegos sabían de qué tamaño era la Tierra y sabían que era redonda. Ya después vino el oscurantismo y lo echamos a perder, pero los griegos habían medido el diámetro de la Tierra. Pasa. ¿Qué otro avance en la historia de la humanidad identifican después de los libros de Euclides? ¿Qué viene después? Que tenía muy separadas a la altura de la geometría. Bueno, no recuerdo cómo fue, pero según yo la India como que introdujo las nociones de... Es que, por ejemplo, con lo de Euclides, pues no se trabajaba la geometría con regla y compás. O sea, no le dan un sentido algebraico, vamos a decirlo. Y como que bueno, no sé cómo pasó, pero como que hubo una unión entre el álgebra y la geometría. Sí, pero no fue en la India. ¿No? No. De hecho, bueno, ya estás mezclando varias culturas. Y el álgebra surge más bien, es una rama musulmana, ¿no? Los musulmanes son los que van desarrollando las primeras nociones del álgebra, como la palabra álgebra, no como lo que se conoce después. En la Edad Media se empieza a trabajar un poco más. Y yo pondría uno de los elementos más importantes de la geometría después de los libros de Euclides, el descubrir que la Tierra no es el centro del sistema solar. Entonces antes se pensaba eso. Y Copérnico, ahí del año que 1600, casi, por ahí, llega Copérnico y Copérnico dice, no, a ver, todas estas descripciones del movimiento de los planetas que se volvían curvas muy complejas. Es decir, al momento de analizar los astros, de repente veían que, por ejemplo, Mercurio iba avanzando en la esfera celeste. De repente Mercurio avanzaba y de repente retrocedía, y de repente avanzaba y de repente retrocedía. Decían, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué Mercurio hace esta cosa chistosa? Y de repente a alguien se le ocurre, ¿no? Vamos a suponer que Mercurio va haciendo como una serie de bucles alrededor de la Tierra y por eso parece que avanza y retrocede. Y así se pensaba que avanzaban los planetas en esferas celestes. Se pensaba que tenían unas trayectorias bastante extrañas, ¿no?
Y cuando llega Copérnico y dice, no, esperen, pones a la Tierra en el centro, entonces ahorita absolutamente todas las curvas de los planetas se vuelven elipses. Y eso simplifica enormemente el asunto, ¿no? ¿No será más bien que la Tierra es el centro del sistema solar? Bueno, del universo en ese momento del universo observable. Y entonces Copérnico es el primero que hace como un nuevo avance, ¿no? Con la geometría. Pero, ¿qué tantas matemáticas necesitó Copérnico para llegar a estas conclusiones? ¿No? Poco después de Copérnico llegan las ideas de este Fermat, ¿no? Hay dos grandes descubridores de la geometría analítica, Fermat y Descartes, ¿no? Que son los dos grandes filósofos, matemáticos, astrónomos, científicos de aquella época que les gustaba estudiar todo este tipo de cosas, ¿no? Y las ideas de Fermat y las ideas de Descartes son las que dan origen al pensamiento después de Galileo. Entonces al pobre Copérnico le fue mal, no lo dejaron ir en contra de la iglesia. Antes de esto, la iglesia, la geometría y la geometría durante todo el oscurantismo, durante toda la Edad Media, se desarrolló principalmente en los conventos. Y era una herramienta para apoyar las ideas de la iglesia. No era algo para ir en contra. Empieza a ser en contra cuando se dice que la Tierra no es el centro del universo. Y entonces la geometría empieza a cobrar este sentido revolucionario, este sentido de ir en contra de la iglesia, ¿no? ¿Sí? Sí van viendo por dónde quiero llevar el curso. Decía, a mí me interesa mucho que entiendan que la geometría analítica es una rama del quehacer humano, en el cual los seres humanos tratamos de entender por qué podemos distinguir formas, por qué podemos entender el mundo como lo entendemos. Es decir, la geometría es un estudio de nuestra propia mente. ¿Sí? Hay experimentos muy divertidos en los cuales tratamos de hacer distinguir diferentes figuras geométricas a perros y a gatos y no lo logran. Eso significa que tenemos algo especial dentro de nuestra cognición que nos permite identificar diferentes tipos de figuras. Pero igual y no de todas, ¿no? Si me ponen una figura de 50 lados y una figura de 51 lados, igual y me cuesta un poco de trabajo distinguir la diferencia entre las dos, ¿no? Es decir, tenemos ciertas limitaciones. Sí, adelante. Queríamos poner un letrerito que diga, pase usted. Pase usted. Vale, pues hablando un poquito del temario. ¿De qué va esto? También hay que entender algo muy importante. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con demostrar? Levanten la mano. Vale. Bien. La primera parte de este curso, porque no me gusta dejar gente atrás, interesa que todo el mundo vaya al parejo. La primera parte vamos a meter un poquito de lógica para que empiecen a practicar y para que empiecen a pulir los que no tengan problemas con las demostraciones, para que las empiecen a pulir. No se peleen con las demostraciones, estas carreras se tratan de demostrar. Estamos en la Facultad de Ciencias. Y todas las carreras aquí se fundamentan en eso, en que la demostración nos da una ventaja tanto racional como competitiva con el resto del mundo. Y la Facultad de Ciencias es bastante rigurosa en ese tipo de cosas. Es decir, si uno va a otros países o si uno va a explorar cómo se enseñan las carreras de la Facultad de Ciencias en otros lugares, veremos que tienen menos rigor que en general el rigor que se da acá. El rigor de la Facultad de Ciencias es uno de los más altos del mundo. Entonces, en ese sentido, traten de agarrarle cariño a las demostraciones lo más pronto posible, que es lo que van a estar haciendo el resto de la carrera, ¿vale?
Entonces, al principio vamos a ver un poquito de lógica, vamos a meternos con algunos problemas, algunos silogismos, con algunas demostraciones y palabras, con algunas formas de pensar, justamente para irle dando formalismo al curso de geometría, sin exagerar demasiado. Y no queremos ser demasiado formales. Lo que sí queremos es que aprendan a argumentar, que aprendan a dar a dar afirmaciones de tal forma que no quepa duda de que lo que están diciendo es verdad. Y al final de cuentas, de eso se trata de mostrar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con eso? ¿Sí? Vale, después vamos a meternos bien de lleno con el tema de trigonometría, pues ya se lo saben. Vamos a meternos un buen clavado dentro del área de trigonometría y vamos a ver un poquito las diferencias que hay en la trigonometría alrededor del mundo, porque se enseña de manera diferente en diferentes países. Luego vamos a ver el concepto de espacio vectorial. Espacio vectorial que se ve en geometría analítica 1, pues es R2, por ahí veremos tantito R3 para algunas construcciones, pero no mucho más, ¿no? Para los que les suene raro, R2 y R3 es el plano y el espacio, con ejes coordenados. Y después nos vamos a ir a estudiar nuestros primeros objetos geométricos, que son los planos, las rectas y los espacios, dependiendo del espacio, dependiendo el ambiente en el cual estemos trabajando. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve la geometría analítica 1? Pues sirve para empezar a construir intuición geométrica, para empezar a construir ideas sobre los espacios sobre los que vamos a estar trabajando. ¿Para qué? Para que después en cálculo, en 1, 2 y 3, en particular en el 3, donde ya se empiezan a ver espacios más grandes, ustedes tengan una serie de ejemplos lo suficientemente bien construidos como para que allá se puedan trabajar de manera trivial. ¿Sí? Sí, ya saben cómo es esto de la matemática, ¿no? Uno está en primaria y uno termina en la primaria y uno piensa que la raíz cuadrada es la cosa más compleja y más difícil que uno puede haber visto en la vida. Uno pasa a la secundaria, en la secundaria empiezan a ver álgebra, y resulta que para hacer álgebra toda la parte de aritmética tiene que ser trivial. No tiene que haber el más mínimo problema de hacer cualquier cosa de aritmética. Y uno de repente, pues ya uno está en secundaria y uno llega a los sistemas de ecuaciones de 3×3 y uno dice, Dios mío, esto es dificilísimo, esto es lo más difícil que uno va a poder ver. Y uno llega a la prepa, en la prepa le hacen un repaso, ¿no? de álgebra. Después uno empieza a ver geometría analítica. Y geometría analítica en la prepa, pues todo lo que se vio en álgebra y todo lo que se vio en álgebra en aritmética tiene que ser trivial. No tiene que haber ningún problema con eso. Uno tiene que poder hacer sistemas de ecuaciones al derecho y al revés. Después uno llega a cálculo, ¿no? Y cuando uno llega a cálculo, la geometría analítica, el álgebra y la aritmética tienen que ser triviales. Pues la historia sigue y de repente ya llegan aquí al cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, análisis 1, análisis 2, análisis 3 y 4 y seminarios de análisis. Y así se sigue, ¿no? Y siempre el paso anterior tiene que ser trivial. En el último tema vamos a ver pues, cuáles son las cónicas y vamos a meternos un buen clavado en las cónicas. Las cónicas es un tema bastante bonito que es como la culminación del curso de Geometría Analítica 1 y que da la antesala al curso de Geometría Analítica 2, donde empiezan a ver todas estas cosas, pero en 3 dimensiones, ¿no? La parte de rectas, planos y espacios, la parte de espacios vectoriales, se vuelve a desarrollar después en álgebra lineal. Ahí es muy importante tener estos ejemplos primeros para poder trabajar de manera fluida y de manera adecuada en álgebra lineal. Entonces, vean que esta materia de Geometría Analítica 1 es un escalón para un montón de materias. Entonces traten de tenerla muy bien. Es decir, no traten de pasarla, traten de sacar 9, 10 en esta materia, porque es justamente el escalón que van a necesitar para otro montón de materias. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de
apoyarlos en todo lo posible para que logren eso de la mejor manera. Bueno, ya saben cómo es el mecanismo de evaluación. La evaluación en este curso vamos a hacer entre 3 y 4 exámenes. Yo siempre quiero que sean 4, nunca llego a los 4. Nada más. Vamos a hacer 3 o 4 exámenes, ojalá y este semestre sí llegue a los 4. El porcentaje de los exámenes es del 55%. Y vamos a tratar de dejar 1 o 2 tareas por examen. El porcentaje de tareas es del 55% también. Eso, como pueden observarlo, suma 110%. Es decir, pueden sacar 10 sin ser perfectos, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas con esa parte? ¿No? ¿Todo bien? Les voy a comentar que son presenciales los exámenes. Sí. Por reglamento los exámenes son presenciales. Todos los exámenes son presenciales por reglamento. No hay exámenes en línea. Las personas que tomen el curso en línea, si son foráneos o si son de otros lados, nos han tocado alumnos de toda la República, tienen que venir a tomar el examen acá, al salón, en el horario de la clase. No hay otros horarios para los exámenes. Eso es importante. También todos los exámenes se pueden reponer. Y voy a tratar de darles la mayor cantidad de reposiciones para que puedan reponerlos las veces que sean necesarias. El semestre pasado hubo alumnos que repusieron el mismo examen 3 veces y no lo pasaron. Bueno, no hubo de todo. Hay gente que sí los pasa. Y bueno, eso es básicamente el asunto con geometría. ¿Alguna duda, pregunta, comentario sobre lo que vamos a estar haciendo? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Quieres dar la parte de historia? Sí. Si quieren ver la presentación que teníamos preparada para ustedes en el grupo de WhatsApp, les mandé la liga al Classroom para que se unan. Comentarios antes de empezar con la explicación. Por favor, solo únanse con un correo, ¿sale? Porque luego tenía 10 personas. Una persona con 10 correos distintos en el Classroom y me reclamaba por no haberle calificado su tarea, pero no revisaba las 10 cuentas. Entonces, tratan de solo entrar con una y de preferencia que sea la cuenta que tienen registrada en el sistema de ciencias. ¿Pueden tener varias de ciencias? No, pero se meten con 10 correos distintos de ellos, entonces... Esa es otra muy importante. Las cosas que ponemos en el Classroom, luego las compartimos nada más a dominio de ciencias. Entonces, entren al Classroom con su correo de ciencias, no con los correos de Gmail, ni con correos de otros lados. Los alumnos que tengan correos de otros lados, los iremos sacando. Por favor, usen su correo de la facultad. ¿Vale? Y actualicen también sus correos del sistema de ciencias, porque luego también les enviamos correo al que tiene registrado y resulta que no lo usan, ¿sale? Si quieren venir al grupo de WhatsApp, aquí está el código QR para que lo escaneen. Sí, todos los que llegaron después de la escaneada, por favor, aquí al frente está el código del grupo de WhatsApp, por favor, escaneenlo para que estén en ahí. Va, que va. Y bueno, en lo que terminan de escanear las sugerencias, recomendaciones. El profe Claudio es un profe muy accesible, pero al profe Claudio le gusta que le pongan empeño a su clase. Muchas veces, como escuchan reposiciones ilimitadas al inicio del semestre, se confían, no estudian, faltan a las clases, solo vienen a dar repos, ya les contó, reprueban. No hagan eso. Aguanten todo el semestre, vengan lo más que puedan. Prioricen la asistencia, aunque no sea obligatoria o que cuente para la evaluación, ¿sale? El profe Claudio siempre tiene algo interesante que contarles en todas las clases, así que procuren no faltar a sus clases o a las ayudantías, porque en las ayudantías a veces les ayudo con sus tareas, repasamos temas que no hayan quedado claros,
o les puedo ayudar con cualquier duda que tengan en general de la vida, de la existencia de la facultad. ¿Va? Y tomen en cuenta eso. Vean, les cuento tantito del semestre pasado. El semestre pasado estuvimos dando el curso de Geometría Analítica 2. Empezamos igual, con más o menos 50 alumnos. Y no les miento, venían al salón Como 8. como 8, y en línea había siempre conectados como 5, ¿no? 8, 13 de 50. Los días del examen se llenaba. Pues sí, porque venían todos, ¿no? Gente que uno nunca había visto, ¿no? En las clases, a lo mejor la primera clase. Y no pasaba. Y no pasaba pues, porque se confiaban, porque decían, pues es que ya lo tomé con otro profe, nada más con que me ponga a estudiar tantito, ya la libro. No pasa. No pasa, eso no pasa. No saben, esta materia tiene un índice de aprobación del 30%. Aunque sean recursadores, aunque sean normales, esta materia tiene un índice de aprobación del 30%, y yo creo que es por eso que de repente no se confían, o de repente se les hace muy temprano y no quieren llegar, o cosas por el estilo. Entonces traten de ser consistentes, traten de ser constantes, traten de avanzar en esta clase lo mejor posible, porque el curso no es difícil si vienen siempre, o si atienden la clase en línea siempre. Esa es otra parte importante, qué bueno que la menciono. Al principio, algo que sí les voy a pedir es que decidan, les vamos a mandar una encuesta y que decidan si van a tomar la clase presencial o si la van a tomar en línea. ¿Sí? Aunque el curso es mixto y todas las clases se van a grabar y todas las clases se van a estar transmitiendo en línea, sí les pido que hagan esa distinción y que se comprometan los que vengan presencial, que sí estén viniendo de manera presencial, los que vengan en línea, pues que hagan lo correspondiente en línea. A los que vengan presencial les tendremos un poquito más de consideración y les daremos un poquito más de apoyo en ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso sí se los pedimos. ¿Por qué? Pues porque también nos ha pasado de que llega a la mitad del semestre y el salón está vacío. Uno llega aquí, prende la cámara y da la clase en línea, pero no tiene mucho sentido, ¿no? El chiste es que los que vengan en presencial se comprometan a venir presencial. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios con eso? Vale, entonces esa encuesta se las vamos a pasar esta semana para que ya puedan empezar a decidir si van a estar viniendo presencial o si van a tomar la clase en línea, como a ustedes mejor se les acomode. Nada más tomen en cuenta eso. Disculpa. Allá atrás, aquí hay un código del grupo de WhatsApp de Classroom para que te puedas unir, si lo puedes escanear, por favor. ¿Sí? ¿Qué falta? Todas las clases se graban, pero ya me he dado cuenta que a veces ni las ven, entonces, si no las ven, se las voy a dejar de subir, ¿sale? Porque luego se confían, según las van a revisar, según hacen sus apuntes, no llegan, por prueba, no queremos eso, ¿sale? ¿Quién es de segundo semestre? ¿O de primero? ¿No? Ok, la mayoría, tercero, cuarto, quinto, sexto, mezcla de todos. Va. Bueno, para los veteranos ya saben cómo funciona la facultad. Para los nuevos, ahí les va un truco. Muestren interés en sus clases con sus profesores, acérquense. Normalmente todos aquí en la facultad son muy accesibles. Si ustedes tienen dudas de lo que sea, acérquense y pregunten. Siempre estamos totalmente dispuestos a repetir y explicar lo que sea necesario, las veces que sea necesario, ¿vale? Que no les dé pena. Seguramente la duda que ustedes tienen, la tienen todos sus demás compañeros. No hay nada de malo en preguntar. Entonces, siéntanse la confianza de acercársenos y preguntar todas las dudas que tengan, ¿vale? No se esperen al examen a sacar todas sus dudas ahí, porque eso no sale nada bien, ¿ok? Preguntas, dudas hasta acá, quejas, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Ya todos tienen el grupo de WhatsApp? ¿Ya todos están en el Classroom? ¿Sí? Va, perfecto. ¿Nos quedamos por geometría analítica? Excelente. Bueno, sí. Me faltó algo por comentar.
sobre el uso de inteligencia artificial en la clase. Una de las cosas por las que ustedes seguramente están atravesando es el conflicto que para toda la educación de licenciatura está representando el uso de inteligencia artificial. Es decir, igual muchos profesores lo hemos estado comentando, el que uno realice los ejercicios con inteligencia artificial da la sensación de que porque uno entendió el ejercicio que uno está leyendo, uno ya hizo la tarea y ya entendió las cosas. Y los índices de reprobación están aumentando. Por eso, porque uno hace las tareas usando inteligencia artificial, uno lee el ejercicio, uno lo intenta un rato, si no sale, uno lo mete a Gemini o a una de estas inteligencias artificiales. La mayoría de las inteligencias artificiales responden cualquier ejercicio de primero, segundo o tercer semestre de manera perfectamente sencilla. No hay mucho que hacer. Me ha sorprendido algunos ejercicios que incluso involucran cosas aquí de la facultad que les dejo de vez en cuando. La inteligencia artificial lo resuelve bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que creemos los profesores que sucede? Pues que muchos de ustedes, usando inteligencia artificial, resuelven los ejercicios, los leen, en el mejor de los casos, dicen, ya lo entendí, eso significa que ya lo pasé, ya no hay nada que hacer aquí, y cuando llega la hora del examen, y como en el examen no pueden usar inteligencia artificial, pues salen muy mal, o redactan terrible, o tienen diferentes tipos de problemas. ¿No? Recuerden, estamos tratando de aprender a demostrar, estamos tratando de aprender a argumentar de la mejor forma, y eso implica habilidades de cómo escribimos y cómo redactamos nuestras ideas. Entonces, traten de hacer estos ejercicios. Traten de apoyarse en la inteligencia artificial nada más como una herramienta para aumentar sus capacidades, no para sustituirlas. No se va a prohibir el uso de inteligencia artificial, pueden usarla. En algunos momentos sí se pondrán algunos retos, como que, bueno, pues esta es la respuesta que dio la inteligencia artificial. Si ustedes dan una respuesta parecida, pues ya tienen tache. Sí, tiene que dar respuestas mucho mejores que las que pueden obtener con inteligencia artificial. Y eso los va a empezar a empujar a hacer cosas un poquito mejor por ustedes mismos, ¿no? Entonces, nada más quiero hacerles esa observación. Creo que no habíamos tenido el problema tan grande en años pasados, pues la inteligencia artificial no podía resolver problemas de matemáticas serios, pero ahorita sí. Entonces también vamos a estar tratando de llevarnos bien con este tipo de herramientas, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya todo. ¿Algo más? ¿Qué hago si no le entiendo algo de geometría? Aparte de no entrar en pánico, me acerco y pregunto, ¿sale? No se queden con las dudas. Se pueden acercar con nosotros, perdón. Se pueden acercar con nosotros, ahí estamos en el WhatsApp, nos pueden escribir. Por favor, no nos escriban domingo en la noche, porque creo que fue cuando me escribieron más el semestre pasado. Pues sí, porque la tarea se entrega los lunes. Como Sheldon Cooper necesita respuestas, no dormir. Entonces, por favor, sí, escriban sus dudas, pero escríbanlas en horarios pertinentes, por favor. Y estamos aquí para ustedes, ¿vale? Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Vengan mañana, vamos a comenzar con varios ejercicios para ir practicando las demostraciones y para ir poniendo en contexto la geometría, ¿vale? Nos vemos. Por cierto, las ayudantías son martes y viernes, ¿ok? Vamos sí. a cambiar de comodidad en el horario de la facultad. Las clases lunes, miércoles y jueves, las ayudantías son martes y viernes. Se cuidan mucho. Adelante. Ya me dice el segundo.